Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a su programa, A los pies del Maestro Lai, que se transmite a través de nuestras redes sociales y que usted podrá buscar y reproducir en nuestro canal de YouTube, Carmen de Cañate o Ministerio Jesucristo Imperio de Vida. Reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y acompáñenos durante este tiempo donde vamos a seguir desarrollando, cielo, el tema de la cobertura espiritual frente a lo que muchas veces hemos visto como la cobertura ministerial, para hacer énfasis en el aspecto en el cual nosotros vamos a recalcar. Iniciábamos las semanas anteriores hablando un poco con respecto a la cobertura, con la cobertura espiritual, y desarrollábamos e íbamos avanzando con respecto a este tema que es fundamental para nuestro crecimiento y para nuestro ejercicio como hijos de Dios, como llamados por nuestro Señor Jesucristo a cumplir una misión, a que un propósito se realice por medio de nosotros a favor del pueblo de los santos. ¿Cielo? Claro que sí, amados hermanos. Le damos gracias al Señor por estar nuevamente aquí a los pies del Maestro, compartiendo un tiempo especial después de haber pasado nuestro aniversario número 5 del Ministerio Jesucristo Imperio de Vida, bajo la cobertura del apóstol Manuela Ruiz y nuestra pastora Linda de Ruiz. Estamos agradecidos con el Señor por habernos dado la oportunidad de recibir palabra del Señor. Amén. Y de haber compartido junto a todo el pueblo de Dios, JV, este tiempo tan maravilloso en el Hotel El Panamá, donde pudimos deleitarnos con muchas bendiciones de parte del Señor. Y bueno, seguimos adelante en lo que Dios tiene para nosotros, porque somos entendidos en los tiempos. Amén. Y no nos vamos a detener, tenemos que seguir avanzando en el Señor, porque esto es hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia. Pero estamos agradecidos con el Señor porque ayer tuvimos nuestro primer domingo presencial después de este tiempo, ¿verdad? Sí, donde había cuarentena y restricciones. Tuvimos nuestra Santa Cena en el templo JV junto a los hermanos, junto al pueblo de Dios. Fue un tiempo maravilloso, un tiempo especial. Sabemos que Dios está haciendo cosas preciosas, Benito, y queremos pues seguir adelante en todos los planes y propósitos que Dios tiene conforme a su voluntad para cada uno de nosotros. Y estamos contentos porque estamos ayunando, estamos orando, tenemos altares familiares, tenemos todos los miércoles a través de Facebook. Miércoles, y ahora lo implementamos también los jueves para compartir con la familia, porque es un tiempo de guardar y cuidar a la familia, darle esa cobertura, esa cobertura espiritual que solo Dios puede dar a través de la búsqueda y de el permanecer en la presencia del Señor. Amén. Es tiempo de activar los sentidos espirituales, es tiempo de activar las disciplinas espirituales, porque sabemos que Dios es el único que nos puede guardar, que nos puede proteger, y que no debemos mezclar, Benito, nuestra vida, nuestra familia, a esas coberturas que habíamos estado hablando, que ofrece Egipto, que ofrece Babilonia, que ofrece las tinieblas, y muchas veces por desconocimiento nosotros podemos estar viviendo esas circunstancias de las cuales hemos estado hablando. Tenemos por delante también la conferencia de damas, Estelas de Victoria. Vamos a tenerla por Zoom, ¿verdad? Vamos a tener un tiempo glorioso para damas, donde vamos a compartir palabra del Señor. Vamos a compartir lo que es el imperio de Cristo en este tiempo, el gobierno espiritual y todo lo que el Señor quiere realizar en medio de nosotros, porque para conquistar, Benito, para tener esas victorias, nosotros debemos conocer lo que es el imperio de Cristo, amén, lo que es el gobierno espiritual, para poder ejercer ese dominio, esa autoridad, ese señorío que el Señor ha prometido y que Cristo retomó para nosotros, y que muchas veces no lo estamos ejerciendo por desconocimiento. Y es por esto que hemos traído esta conferencia de damas,
estelas de victoria para comprender un poco el gobierno espiritual. No solamente el gobierno espiritual del cielo, sino también cómo operan las tinieblas en un momento dado frente a todas las circunstancias que estamos atravesando, porque no podemos ignorar que los tiempos son malos, son difíciles, y nosotros tenemos que ser entendidos en cómo movernos en este tiempo para expandir el reino del Señor, pero también para permanecer firme ante los embates y el zarandeo del enemigo, y frente a todo lo que se está moviendo en la salud, en la economía, en las finanzas, en las familias, ¿verdad? Hay tiempos que nosotros oraba yo esta madrugada y decía, bueno, hay tiempo para detenernos porque la nube se detiene, pero hay tiempo de marchar cuando la nube marcha. Y Dios tiene que abrir nuestro entendimiento para que nosotros podamos ver cuándo la nube se detiene y cuándo la nube marcha. Amén. Sabiendo que cuando se detiene es el tiempo de Dios, pero cuando hay que marchar también es el tiempo de Dios, pero comprendiendo que en medio de ese tiempo Dios sigue sentado en su trono guardando a su pueblo. Amén. Y Dios sigue siendo el que va de frente y el que también está en la retaguardia, y de seguro nosotros vamos a trascender, vamos a transicionar a lo que Dios tiene para nosotros, más allá de los límites que tal vez el enemigo ha querido ponerle a la iglesia, o el enemigo ha querido ponernos a las familias, diciendo, bueno, ahora los voy a encerrar, ahora los voy a detener, pero la nube de Dios se sigue moviendo a favor de su pueblo. Y por eso estamos aquí, Benito, porque hoy queremos compartir este tiempo en donde vamos a ver, por lo menos, antes de continuar lo que es la cobertura, en el programa anterior decíamos que hay que entender la diferencia entre la cobertura ministerial, amén, que dan los hombres, y la cobertura divina que da Dios. Procedente, aleluya. Son dos cosas diferentes. Muchas personas hablan de la cobertura ministerial, pero no hablan de la cobertura espiritual. Entonces, y a veces se ocurre, caemos en el error de confundir la una con la otra, y eso no es así. Y no es así porque si nosotros lo aplicásemos desde el punto de vista secular, indudablemente cada autoridad de gobierno, para poder ejercer el gobierno, tiene que estar bajo una cobertura, la cobertura de la Constitución política, que le permite tener una investidura que lo coloca a él en el cargo y que le da una serie de funciones y facultades que solamente él puede ejercer por ser la persona que está en el cargo. Y esto lo hacen los hombres. Pero una vez que el hombre sale del cargo, carece de poder alguno. Es decir, no tiene más poder, no tiene más influencia, no tiene más mando, no tiene más decisión sobre los asuntos que antes regentaba, porque ha perdido la investidura o ha sido sacado o ha perdido por alguna razón, por alguna causa, ya sea legal o de otra naturaleza, ha perdido precisamente esa cobertura, el andar bajo la cobertura y el representar la ley o representar el poder de la institución o el poder del Estado en un momento determinado. Y esto es importante que nosotros nos demos cuenta, porque a nivel interno, a nivel de la iglesia, la cobertura ministerial es lo que secularmente sería la investidura para desempeñar un cargo público. Y el reglamento de un cargo ministerial, un cargo de ministro de Estado, un cargo de ministro de Salud, etcétera, etcétera. Y el reglamento de la denominación o de la institución religiosa, como quiera que se llame, establece cuáles son las funciones, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, cuáles son las prerrogativas, cuáles son los privilegios y cuál es el tiempo en el cual lo puede ejercer. Esto debe estar claro para cada uno de nosotros. Pero cuando vamos a la cobertura divina, estamos hablando que es el mismo Dios el que la otorga, independientemente de lo que los hombres puedan decir o de que los hombres puedan opinar. Y la persona que está bajo la cobertura divina, bajo la cobertura espiritual, actúa independientemente de cualquier factor externo. ¿Por qué? Porque su respaldo viene directamente de Dios, quien lo ha facultado, quien lo ha empoderado, quien le ha atribuido una serie de poderes o facultades sobrenaturales para poder ejercer la función y el propósito que Dios le encomendó. En este mes de octubre, nuestro ministerio ha determinado, amén, el tiempo de subir al monte.
¿verdad? En busca de esa unción, esa cobertura. Amén. Que nos ayude para este tiempo. Pero en la semana pasada tocamos algunas coberturas, pero antes de entrar a las siguientes coberturas, yo quiero que tomemos estos pasajes que vamos a hablar. Amén. Porque Dios, a través de la oración y el ayuno, nos ha venido hablando de situaciones que se vienen dando dentro de su pueblo. Así y es. Que Él empezará a trabajar o empezará a moverse de una manera sobrenatural, espiritualmente hablando, para sacar a su pueblo de esas coberturas de las tinieblas de Egipto, de Babilonia, las coberturas muchas veces satánicas que se pueden estar moviendo en este tiempo, ¿verdad? Y yo quería compartir lo que dice el capítulo 25 del libro de Isaías, que es fundamental para comprender cómo opera el mundo espiritual y el desconocimiento que muchas veces nosotros tenemos de ello. La palabra del Señor, aunque habla de un cántico de alabanza a Dios, introduce en medio de ese cántico una revelación o una comprensión poderosa de lo que Dios hace a aquellos que suben a ese monte y alaban y glorifican el nombre del Señor. Una de las cosas que me encanta de allí dice: Jehová, tú eres mi Dios y te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gente robusta, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los vientos es como turbión contra el humo, como el calor en lugar seco. Así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de las nubes harás marchitar el renuevo de los robustos. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y mira lo que dice, aquí viene el pasaje introductorio a este asunto de las cubiertas. Amén. O de las coberturas. Y destruirás en este monte. Amén. ¿En cuál monte? En el monte donde Dios está realizando hechos prodigiosos o portentosos. Y destruirás en este monte las cubiertas con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Pero otra versión, mira lo que dice: rasgará el velo que cubre a estos pueblos, el manto que envuelve a estas naciones. Y cuando nosotros hablamos de cobertura, Benito, estamos hablando precisamente de ese revestimiento, de ese velo, de ese manto, muchas veces, de esa protección. Porque la protección no solo viene de Dios, hay hombres fuertes que protegen sus tesoros. La Biblia habla del hombre fuerte que tiene una casa atada y para saquearla Dios nos muestra que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Entonces aquí podemos ver claramente que hay velos mágicos, hay velos que cubren muchos pueblos, hay velos que cubren muchas casas, muchas familias, mantos, ¿verdad?, que envuelven a naciones. Amén. Y que no les permite avanzar. Amén. Y que no les permite marchar hacia ver el cumplimiento de lo que Dios tiene. Por eso Dios dice que en ese monte esos velos serán destruidos. Amén. Esas cubiertas que impiden que el pueblo marche, esas cosas que mantienen paralizados o atados a muchas personas,
cuando subimos al monte y nos encontramos con Dios, cuando empezamos a tener esa relación con el Señor, el Señor empieza a cambiar la pobreza, empieza a cambiar al menesteroso, al afligido, a aquel que está oprimido por el turbión. Aleluya. Empieza a cambiar la condición, pero es Dios quien destruye esa cobertura espiritual, que muchas veces son maldiciones generacionales, son espíritus generacionales, muchas veces son ataduras, ligaduras de impiedad, ¿verdad? Cargas de opresión que muchas veces desconocemos y estamos siendo abatidos y embuidos y cercados por el hombre fuerte que no nos permite recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y la Biblia lo habla, Benito, hablando de lo que el Señor me ponía. El Señor me ponía en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4, cuando dice claramente, porque pues si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierde, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién? Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el dragón, como usted lo quiera llamar, cegó el entendimiento, cegó la mente, nubló, cubrió, encegueció, puso un velo. Dice la palabra que cuando Saulo tuvo el impacto con Jesús, Jesús lo lleva a un ayuno de introspección, ¿verdad? En donde quedó ciego, pero no era una ceguera meramente física nada más, sino era para verse hacia adentro. Y cuando Ananías oró por él, dice que las escamas de sus ojos se cayeron. Y muchos de nosotros tenemos que comprender que Satanás en este tiempo está operando de esa manera, aún dentro del pueblo de Dios, porque aquí Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios y le está diciendo, ¿sabes qué? El Dios de este siglo está cegando el entendimiento de los incrédulos. No está hablando de los inconversos, está hablando de las personas que están menguando en fe, de aquellas personas que le falta fe, porque están embatidos por el turbión, por la aflicción, por la pobreza, por situaciones difíciles. Entonces, mira lo que dice, le ciega el entendimiento para que no puedan, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Entonces nosotros, Benito, una de las cosas que me tiene a mí un poquito agitada, por decirlo así, es la cantidad de ceguera espiritual, la cantidad de sordera espiritual que se está moviendo en estos 7 meses. Si antes estaba difícil, ahora mucho más, porque el encierro, porque la desesperación por el trabajo, por la economía, por la finanza, familia, por la salud, por tantas cosas que está el turbión golpeando, azotando contra el muro. Nos impide muchas veces subir al monte, a buscar la oración, la presencia del Señor, para que podamos ver con los ojos de Dios y escuchar cuando Dios nos llama y reconocer su voz y seguirle. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Efesios, cuando ora por ellos, le dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Alumbrar los ojos del entendimiento es ver más allá de lo que mi mente limitada puede ver. Es ajustar mi visión y enfocarme hacia lo que Dios tiene, no hacia las circunstancias que están a mi alrededor. Por eso Dios le dice al pueblo, allí en Isaías, le dice claramente que cuando suban al monte, he aquí, dice, y se dirá en aquel día, cuando subamos al monte a encontrarnos con Dios, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén. Porque muchos estamos esperando
del gobierno, del Vale Panamá, del Vale oro Digital, estamos esperando de los políticos, estamos esperando del trabajo, pero no comprendemos que eso es una mentira de Satanás para poner vendas mágicas, para poner velos que cubran nuestro entendimiento y no podamos comprender que la única esperanza para nosotros está en el Señor. Esto es importante por el hecho de que cualquier otra cobertura distinta a las de Dios tiene una función de carácter práctico. Vamos a verlo desde el punto de vista práctico. Toda la cobertura lo que genera es dependencia. Una cobertura del mundo, una cobertura de las tinieblas, genera sobre el cual se ha depositado la cobertura una total dependencia hacia las tinieblas o hacia cualquier otro del cual posea la cobertura. Si nosotros dependemos exclusivamente de la cobertura que nos pueda dar el Estado o que nos pueda dar el gobierno, eso inmediatamente nos hace dependientes del Estado y del gobierno. Querrámoslo así o no querrámoslo así, porque esa cobertura es la que le permite a quien la ejerce poder satisfacer a su discrecionalidad las necesidades de aquel que ha sido cubierto, sobre el cual tiene una responsabilidad. Entonces nosotros tenemos que ser bastante claros y bastante precisos en el contexto en el que nos estamos moviendo. Es un contexto en donde indudablemente buscamos una cobertura. Y es lo que dice el libro de Isaías, lo vemos en el capítulo 26 de Isaías, lo vemos también en el capítulo 30 de Isaías, lo vemos en el capítulo 27 de Isaías, el 28 de Isaías y el 29 de Isaías, donde inclusive Dios, haciendo referencia a la condición del pueblo, el pueblo llega a expresarle a Dios un asunto de que el pueblo ya había resuelto su problema de paz y de seguridad, ya había resuelto su problema de provisión y había llegado a un pacto con el Seol. Y había llegado a ese pacto con el Seol y ese pacto con el Seol le daba a ellos la cobertura de que iban a tener paz, de que iban a tener prosperidad y de que iban a tener la provisión necesaria. Y Dios le dice al pueblo, ¿sabes lo que haré con tu pacto? Voy a destruir tu pacto. Voy a deshacer tu pacto. Y te voy a mostrar que ese pacto no es garantía de nada, porque lo hiciste y lo levantas en mi contra. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros igualmente, como la iglesia del Señor, podemos vernos frente a la tentación en la circunstancia en la que ha atravesado la iglesia durante estos 7 meses, en la tentación de buscar coberturas. Queremos buscar una cobertura, alguien que nos proteja, alguien que nos garantice provisión, alguien que nos garantice la estabilidad, alguien que nos garantice necesariamente que nuestros locales, que nuestros templos van a permanecer abiertos y que nosotros vamos a poder hacerle frente a esas obligaciones, algo que garantice la provisión a cada uno de los miembros de la iglesia. Entonces nos podemos ver tentados a buscar ese tipo de cobertura para poder asegurar que esos problemas fundamentales ya están cubiertos y no tenemos ninguna fisura. Ahí es donde interviene entonces cuál debe ser nuestra actitud y nuestro comportamiento de cara a lo que la palabra establece y de cara a lo que el Espíritu y la voluntad de Dios requiere. Tenemos que subir al monte, porque subir al monte es hacer lo que le corresponde a la iglesia. Es orar, es ayunar, es escudriñar las Escrituras, es buscar el rostro del Señor, y eso solamente se puede hacer a través de las disciplinas espirituales que el mismo Dios le dio a la iglesia como disciplina y también como arma. Si nosotros no subimos al monte, entonces ¿de qué manera vamos a poder alcanzar la cobertura divina que nos garantiza no solamente esa provisión que nos puede asustar y que nos desespera, sino que nos da una protección espiritual y que nos capacita para poder avanzar espiritualmente en la conquista del mundo, en la conquista de las almas para el reino de los cielos? Y es interesante lo que dices, Benito, porque una de las cosas que yo he venido predicando en este tiempo es la preocupación por que no seamos un pueblo almático, sino espiritual. Amén. Porque si somos un pueblo almático, vamos a vivir de las emociones, del estado de ánimo, de las hormonas, como yo siempre lo digo, vamos a andar andropáusicos espirituales, menopáusicos espirituales, y es allí donde viene el turbión, es allí donde vienen las situaciones y nos van a atacar
y nos van a vendar, Amén. Nos van a velar, nos van a cubrir de aquella cobertura egipcia o babilónica de la cual hablábamos, o simplemente no queremos cobertura. No quiero saber de Dios, viene la apostasía, viene el enfriamiento, viene una serie de circunstancias que el enemigo aprovecha para hacer desastre. O viene lo que llama Ezequiel falsos profetas. Aleluya. Porque muchos de nosotros cuando somos un pueblo almático y no espiritual, vamos a buscar profecías o vamos a buscar palabras que llenen nuestra alma y sacien nuestras emociones para levantarnos. Entonces a eso le llamamos motivación. Exactamente. Y no nos vamos a sentir bien cuando nos llamen a ayunar, a orar, a estudiar la Biblia, a buscar a Dios. Sino más bien nos digan, tú vas a salir adelante, tú vas a hacer esto. Eso va a pasar pronto. Si yo me dejo guiar por las emociones de mi alma y no por la guianza del Espíritu Santo, me va a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel cuando Ezequiel tiene que hablarle sobre los falsos profetas al pueblo de Israel. Amén. Mira lo que dice el capítulo 13 de Ezequiel. Amén. Porque muchos dirán que la pastora habla de vendas mágicas y de velos y de esto raro. ¿Será que eso es algo esotérico? ¿O será que eso es algo raro? Eso está en la Biblia, hermanos. Aleluya. Cuidado con las coberturas, las escamas, las vendas mágicas, los velos y los mantos de oscuridad que pueden envolver al pueblo de Dios, que pueden enceguecer el entendimiento y ataque nuestra vida espiritual y ataque nuestra fe. Por eso Pablo dijo, vamos a pelear la buena batalla de la fe. Nadie nos va a robar la fe, porque la fe es probada en medio de tiempos difíciles, no cuando las cosas están bien. Efectivamente. Entonces, obviamente, mira lo que dice el libro de Ezequiel en el capítulo 13, verso 18. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellos que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñado de cebada, mira aquí, y por pedazo de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazasteis volando. Cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestras manos, y no estarán más como presa en vuestras manos, y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto entristecisteis con mentira el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste la mano del impío, para que no se aparte de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación. Oiga esto, brujería en medio de decir que son profetas. Aleluya. Porque dice, si la profecía no viene de Dios, es adivinación. Sí, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestras manos, y sabréis que yo soy Jehová. Amén, aleluya. Miren, más claramente no puede estar, hermano, lo delicado y peligroso de las coberturas. Parecen de Dios, salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Amén, amén, amén. Por eso hay que probar los espíritus. Es fundamental. Hay que ser entendido en los tiempos y entendido en la palabra. Aquí claramente el Señor dice que hay espíritus engañadores, espíritus que andan cazando las almas del pueblo de Dios,
cazándolas con mentiras, cazándolas con falsas profecías, con palabras de ánimo al impío y destruyendo al que realmente se quiere guardar para el Señor. Amén, amén, amén. ¿Ven? Es lo que estamos viviendo, cielo, sí. Es lo que se ha vivido en este tiempo. Por demás está que ores. Yo no sé qué vas a lograr orando, qué vas a lograr ayunando. No, tú tienes que hacer algo al respecto. Y algo que nos debemos dar cuenta es que la motivación tiene una particularidad. Yo puedo motivar a una persona hoy y sépalo, mañana la tengo que motivar de nuevo. Y pasado también tengo que seguirla motivando. ¿Por qué? Porque la motivación es como una especie de droga que yo tengo que seguir dándole a la persona para mantener el estado de la persona arriba, a diferencia de lo que es la fe. Porque la fe y la palabra, porque la fe y la palabra es la que tiene el poder de vivificar nuestros corazones. Porque para poder llegar a esa vivificación implica que yo he dispuesto mi corazón en buscar al Señor. Si yo no estoy orando, si yo no estoy ayunando, si yo no estoy leyendo la palabra del Señor, y yo me levanto con una motivación, entonces yo tengo que estar claro que esa motivación no puede venir de parte de Dios. ¿Por qué? Porque yo ni estoy orando, yo ni estoy ayunando y yo no estoy buscando la palabra de Dios ni la estoy escudriñando. Entonces la motivación encuentra un alma en esa condición como un alma ideal para poder descargar la motivación. Por eso la motivación no tiene efecto sobre el gusto. Por eso al gusto tiene que atacar, el motivador tiene que atacar al gusto, tiene que entristecer al gusto, tiene que perseguir al gusto, porque si no lo hace, el gusto es el que tiene el poder, porque busca la intimidad con el Señor, de romper y de no dejarse engañar por ningún motivador. Y mira lo que dice, porque claramente dice Ezequiel, hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad. Toda edad, sin distinción. Atacan la mente. Amén. Atacan los pensamientos, atacan las emociones de todo. Aquí no hace distinción si adultos mayores, si adultos pintones, si jóvenes, si niños, si adolescentes. No hace distinción. El enemigo no está jugando en este tiempo. Y hay una mezcolanza entre la palabra de Dios y entre lo que la persona quiere oír. Amén. Y mira lo que dice, ¿lo hacen para qué? Por un puñado de cebada, por un pedazo de pan, matando a las personas que no deben morir. Lo hacen por dinero. Interés. Lo hacen por intereses. No les interesa el alma de la persona. Lo único que le interesa es lo que le conviene o lo que pueden recibir. Amén. Cuyo Dios es el vientre. Pero realmente cuando una persona de Dios quiere ayudar a destruir esas vendas mágicas, tiene que llevarte a un encuentro con Jesús, como le sucedió a Saulo de Tarso. Tiene que confrontarte. Jesús tiene que tenemos que tener un encuentro con el Señor para que Él rompa con esa cobertura, con esa mezcolanza. ¿Y cómo lo hacemos? A través del ayuno, de la oración, a través del estudio de la palabra, a través del mentoreo, del pastoreo, Amén. A través del consejo, la obediencia. Porque, hermanos, cuando hay mezcolanza de cobertura, un día busco a Dios y otro día busco a Egipto y otro día busco a Babilonia. Amén. Otro día no busco a nadie, ni a Dios, ni a Babilonia, ni a Egipto. Otro día estoy mezclada entre el sistema del mundo, el sistema religioso. Y me vuelvo un tutti frutti de situaciones y por eso a veces andamos confundidos, atribulados, desesperados y no entendemos por qué, porque hemos escuchado tantas voces, nos hemos mezclado con tanto que nuestra mente está activada. Amén. Es como cuando tú le metes mucha información a un CPU. Ya no aguanta más, se vuelve lento, empieza a volverse lento. O se revienta, o se tildea. Sí, se congela. Se congela, porque hay personas así que tú la ves, su mirada está ida. Su mirada está triste, está sombría. Pero angustia. Yo no sé, yo he tenido la oportunidad de ver
personas, visitar enfermos a punto de morir. He tenido la oportunidad de ver personas que ya están por partir y Dios me ha permitido ver esta situación, que sus ojos, y hay personas que a la vista humana, Dios me ha permitido ver que dice el médico que se va, y cuando yo voy, los ojos, porque los ojos, yo digo hay vida y la persona se levanta. El discernimiento espiritual, hermanos, hay... no sé si a usted le ha pasado, pero a nosotros nos pasa que cuando Dios nos da discernimiento, podemos ver lo que tal vez las personas en el hinduismo, en esas religiones paganas, llaman karma, llaman aurora. Yo no sé cómo es que le llaman en este tiempo, en otras le dicen osorbo o lo demás. Pero lo que quiero decirte es que Dios, en el discernimiento de espíritu, nos permite ver personas atadas, cubiertas con velos mágicos, con mantos de oscuridad y de tiniebla, y la misma persona no sabe que está en ese estado. Cristianos, hermanos, pueblo de Dios, que está en la luz. Y que muchas veces tú los ves y le echan la culpa a la situación económica, le echa la culpa a los problemas familiares. Hemos desviado la mirada, no hemos subido al monte. Porque cuando subimos al monte, aunque tengamos problemas o situaciones, las cosas las vamos a ver desde otra perspectiva y las vamos a ver y vamos a tener esperanza. Como dijo el pueblo en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías, perdón. En Él esperamos y Él es nuestra salvación. Por eso cantaban cánticos de alabanza, porque sí, habían estado en una situación de pobreza, de aflicción, y el turbión los había golpeado, pero Dios había determinado, bueno, yo voy a subir a este monte, yo voy a destruir todo lo que ataca a mi pueblo. Amén. Pero si yo no invoco el nombre del Señor, ¿cómo si se va yo a no manifestar? busco al que puede destruir toda venda mágica que tiene mi familia, mis hijos, mi casa, mi finanza, mi salud destruida, ¿cómo? ¿Quién va a ser? ¿El brujo, el santero, el hechicero? No lo va a lograr. Porque esto es un asunto del Dios Todopoderoso. Amén. Porque lo que está atacando nuestras vidas es más fuerte de lo que nosotros imaginamos. Y solo Dios puede hacerlo. Porque por Belcebú no podemos echar fuera a Belcebú. Solo el dedo de Dios puede liberarnos de la atadura del hombre fuerte. Amén. Solo el Espíritu de Dios puede liberar nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra casa, de todo aquello, de todas aquellas cosas espirituales, todas esas envolturas, todos esos mantos. Porque una de las cosas que estudiábamos la semana que dimos esto es que cuando nosotros hablamos de batallas, para que haya victoria, el secreto para salir vencedores es estar bajo la cobertura de Dios. Amén. Para poder comprender que haya iglesias, pastores, líderes, familias que venzan frente a cualquier batalla. Solo la sangre de Cristo. El pueblo de Israel, cuando Dios determinó liberarlos de Egipto, le dijo: mata un cordero por familia y agarra su sangre y ponla en los dinteles. Y esa sangre te cubrirá. Y esa sangre hará cobertura del ángel de la muerte. Amén, amén, amén. Y cuando lo vemos cuando las plagas, Dios desató las plagas, Dios no dejó a su pueblo descubierto o desprotegido. Dios los envió a Gosén, donde ninguna plaga los tocó. Amén. Cuando uno está bajo la cobertura de Dios, cuando uno está realmente, no hablo de una iglesia como estructura, no hablo de un ministerio como edificación, hablo de la cobertura que da la oración, el ayuno, las disciplinas espirituales. Son las que nos van a liberar de estas fuerzas demoníacas, de estas fuerzas espirituales que muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que comprender que estos géneros no salen sino con oración y ayuno. La incredulidad es un género terrible. Amén. Que impide que los discípulos pudieran echar fuera ese demonio. Tuvo que venir el mismo Jesús y el Padre le pregunta, los discípulos le preguntan:
pero ¿por qué no pudimos sacar este demonio? Y él dijo, por vuestra poca fe. Amén. Pues quiere decir que muchos podemos ser discípulos de Jesús y tener poca fe frente a las circunstancias que están viviendo, porque hay una venda mágica, hay una cobertura. Tal vez alguien que te dice que estás bien y estás mal. Alguien que te aplaude por lo que estás haciendo y te da palmadita porque no le interesa tu vida espiritual y simplemente te dice que está bien y espiritualmente estamos mal. Efectivamente. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de esas cosas, porque entonces cuando viene de verdad quien quiere ayudar a la persona lo mira o lo confronta, lo ataca, lo injuria, lo denigra, porque oye, esta persona no ve que estamos en pandemia, que hay peligro, que hay enfermedad, ¿por qué me habla así? Precisamente porque tienes que subir al monte a buscar esa cobertura. Entonces, este programa de las coberturas espirituales, la cobertura divina, es muy bonito hablar de la cobertura de Dios, la protección de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermano, eso es muy bonito decirlo, pero ¿por qué no decimos las fuerzas demoníacas que están operando y trabajando para que tú y yo no obtengamos esa protección divina? El pecado, la iniquidad, la rebelión, la desobediencia, la brujería, la hechicería, la fornicación, el adulterio, la pornografía, las prácticas. Son obstáculos espirituales. Hermanos, son comiditas de los demonios para tener derechos legales y envolvernos. Exactamente. Envolvernos en todas esas mezcolanza, amén, que nos van a impedir recibir realmente la cobertura de Dios. Y ese es el término, es un impedimento. ¿Por qué? Porque no podemos apelar a la cobertura de Dios si nosotros queremos conservar lo que impide que esa cobertura se haga manifiesta en nosotros. Y es precisamente el pecado, es la rebelión, es la iniquidad que hay en nosotros, lo que se constituye, se erige en nuestra vida en un impedimento para que la cobertura de Dios pueda guardarnos, pueda protegernos, pueda guiarnos y pueda dirigirnos. Y esto es importante porque muchas veces nosotros pensamos que sin deshacernos de esas cosas, Dios tiene la obligación de guardarme y de protegerme. Y eso no es así. No fue así para Josué en las primeras batallas. No fue así para Josué en las primeras batallas, cuando por tener un manto babilónico en el campamento y existiendo anatema, el pueblo de Israel pierde la batalla. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué le quiso mostrar Dios a Josué? Es necesario sacar el pecado, sacar el anatema del campamento para que mi cobertura pueda actuar a tu favor. Pero mientras esté el pecado, mientras esté el anatema, mientras esté la rebelión y mientras esté la iniquidad en nuestros corazones, es por demás inútil solicitar y pedir la cobertura de Dios si no estamos dispuestos nosotros a renunciar a nuestro pecado. Por eso es necesario que abramos nuestro corazón y nuestra mente para escuchar cuando el Espíritu nos señala lo que estamos haciendo de manera incorrecta y no agradable a Dios, y tener la humildad de corazón para buscarlo en oración, arrepintiéndonos de nuestro pecado y volviéndonos de corazón. Ese es cómo Dios lo encierra todo. Cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento y cuando nosotros nos vamos a Crónica, en la frase y en el versículo que más nos gusta en este tiempo de pandemia, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la condición para que la cobertura de Dios vuelva sobre el pueblo? La humillación, el reconocimiento del pecado, el arrepentimiento, que significa no volver a hacerlo y hacer aquello que le agrada a Dios, es la condición para que Dios se pueda volver a nosotros, nos pueda cubrir, nos pueda proteger y nos pueda bendecir. Si nosotros no estamos dispuestos a hacer aquello, es por lo más pedir lo otro. Entonces, nosotros no podemos enfrentarnos y atacar a aquel que nos señala el pecado, aquel que nos llama al arrepentimiento, aquel que nos llama a volvernos a Dios, aquel que nos dice lo mal que estamos, cómo estamos, lo que estamos haciendo, lo que estamos sintiendo, la necesidad que tenemos de esto y lo otro, y nosotros nos vamos y nos abalanzamos contra ellos. Y al abalanzarnos contra ellos, al mismo tiempo estamos
no solamente y a apartarnos de la cobertura de Dios, sino que nos estamos yendo contra Dios mismo, reconociendo que la cobertura de pecado, de maldad y de iniquidad de nosotros es la que nos va a guardar y nos va a proteger, y eso no es así, por lo que la palabra nos ha dicho en esta noche, en Isaías capítulo 25. Yo siempre he dicho claramente, Benito, y es importante recalcarlo, que yo no sé por qué nosotros, los seres humanos, somos tan dados a querer conocer el futuro. Amén. Cuando Dios ya lo estableció en su palabra. Amén, aleluya. Muchas personas caemos en la brujería, en la hechicería, en el ocultismo, en el deseo de saber lo que me viene. Para saber qué es lo que viene, en la astrología. Aleluya. Nos gusta la lotería, el hombre sin Cristo. La cábala. La cábala, el karma, la yoga, los sueños, la interpretación de los sueños, pero la interpretación numérica de los sueños. Y no sé por qué, yo siempre le digo a nuestros intercesores, amén, que hay que reprender mucho el espíritu de codicia y de avaricia, que es lo que lleva y mueve el corazón del hombre a caer en estas cosas espirituales, amén, y la mezcolanza. Porque esto no viene de ahora en el 2020. Esto viene desde el Génesis capítulo 3, cuando el hombre codicia el fruto del cual Dios le había dicho que no comiera. Y Satanás incita al hombre a rebelarse y desobedecer a Dios por creer que no sabía algo que ya era. Amén. Y al final que el hombre quedó conociendo las cosas como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y se hace su propia cobertura. Ajá. Y se hace, sí, exacto, eso lo hablamos en el programa pasado, y se hace su propia cobertura de hojas. Así es. Y Dios tiene que proveerle otra cobertura de sangre. Amén. Tipo de lo que haría nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nosotros. La cobertura de su sangre que nos limpia de pecado, pero también nos protege de todo mal. Amén. Ahora bien, cuando tú hablabas de Josué, yo siempre me encanta el pecado de Acán, porque nosotros somos muy dados a tener en nuestra familia, en nuestro matrimonio, entre nuestros hijos, no hablemos meramente de la iglesia. Amén. Porque la iglesia, la única diferencia del mundo es el Espíritu Santo y la palabra. Aleluya. Hay una mezcolanza de muchas cosas. Y quisiéramos que no fuera así, pero lamentablemente no podemos mandar en el corazón humano. Amén. Estamos procurando guiarlos, pero al final es una decisión personal. Amén. Y me llama la atención, pues, cuando hablamos de Josué capítulo 7, verso 21, amén, habla claramente, Benito, cuando Acán responde a Josué, dice, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Amén. Él mismo reconoce que el problema no fue Josué ni Dios. El problema fue él. Amén. Y su familia. Amén. Mira lo que dice. Pues vi entre los despojos un manto babilónico. Analícelo, estúdielo e investigue lo que es un manto babilónico. Amén, le estamos dando aquí una parte, pero en realidad es más profundo de lo que usted y yo muchas veces nos imaginamos. Y vi ese manto babilónico muy bueno. Aleluya. Oh my God, muy bueno. Y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. ¿Y qué dijo Eva? Lo vio, lo codició y lo tomó. No le engañó la serpiente, fue su propio avaricia, su propia codicia la que la llevó a tomarlo. Entonces vemos claramente que muchas situaciones espirituales y muchas situaciones económicas nos llevan a mezclar la verdad con la mentira. Así es. La luz con las tinieblas. Amén, amén, amén. Nos damos claramente cuenta que esto no es un invento del pastor Benito Cañate o un invento de la pastora Carmen de Cañate. Nosotros, como decía ayer Benito, o hoy creo que fue, el problema no es el dinero, es el amor al dinero. Amén. Hay gente que piensa
que el dinero es del diablo. No, el dinero no es del diablo. El amor al dinero es del diablo. El que es del diablo es uno, que ama el dinero. Porque no se puede servir a dos señores. O se ama a uno. ¿Qué queremos decir? Lo que queremos decirle es que muchas veces, como yo predicaba ayer, amén, cuando vivimos a nuestro parecer, o cuando vivimos a nuestro razonamiento, a nuestra lógica, o en nuestra forma natural, amén, jamás podremos agradar a Dios ni vivir en la libertad del Espíritu para poder estar bajo la cobertura de Dios a amén, plenitud. Amén, amén, amén. A plenitud. Porque yo no digo que Dios no nos puede cubrir en un momento dado frente a cualquier circunstancia amén, que por error estamos haciendo. Amén. Porque si nosotros vamos a Isaías, nos vamos a dar cuenta que el pueblo sí había hecho trastadas. El pueblo estaba bajo circunstancias difíciles, pero el Señor le dijo, ¿sabe qué? Yo voy a ir a ese monte y les haré banquete de manjares suculentos, banquete de vino fino, y destruiré eso que te está dando. Amén. Porque Dios es misericordioso, así es, porque Dios nos ama, no porque nosotros estemos en lo correcto. Yo le oro al Señor para que nos volvamos en sí como el hijo pródigo y nos demos cuenta que pecamos contra el cielo y contra la tierra. Aleluya. Cuando vivimos bajo mantos babilónicos, bajo mantos egipcios, creyendo que podemos engañar a Dios, creyendo que podemos mezclarnos, cuando el mismo Dios en Deuteronomio dijo que Él no le gusta la mezcolanza y que no quiere que su pueblo se mezcle con los pueblos de alrededor, sino que vivamos bajo la obediencia a su palabra y a sus mandamientos. Amén. Porque ¿qué hago yo tirándome las cartas? Si mi destino no está en las manos de un brujo o de un espíritu, mi destino, sea infierno, sea cielo, está en la mano de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el que quita la vida y el que da la vida. Así es. Nosotros, ¿qué hacemos buscando las tinieblas? Si las tinieblas son pasajeras, el Dios de este siglo sí, podremos disfrutarlo como el rico cuando estaba en este mundo, que disfrutó de toda su riqueza frente a Lázaro, que estaba viviendo un momento difícil. Exacto, la aflicción. Pero al final la tortilla se viró. Entonces, yo les digo siempre a las personas, yo prefiero vivir 90 a 100 años sufriendo y padeciendo o disfrutando la vida a la manera de Dios frente a las limitantes de los placeres del mundo, pero vivir una eternidad en el cielo donde las lágrimas se acaban, donde el sufrimiento se acaba. Pero si me voy para el infierno, será toda una eternidad de cama de gusano, una llama que arde de azufre, producto de que pensaba que le iba a jugar vivo a Dios. Por eso que la palabra nos dice que de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma en el infierno. Y el apóstol Pablo, escribiendo en la carta a los romanos, nos advierte que esta aflicción es pasajera. Y Benito, yo quiero tocar, ya se está acabando el tiempo. Aleluya. Este es un tema que me apasiona mucho porque creo que hay muchas almas. Pero hay un punto destacado, cielo. Hay un punto en el cual tú has hecho énfasis en reiteradas oportunidades a lo largo del programa. Y es aquel que tiene que ver directamente con la importancia de evitar las mezcolanzas. Evitar las mezcolanzas porque nosotros no podemos estamos en un tiempo de identidad, y en este tiempo de crisis y en este tiempo de tribulación en el mundo es importante saber si somos de Cristo o no somos de Cristo. Y si somos de Cristo, en nosotros no puede haber mezcolanza, y la mezcolanza en nosotros no es más que contaminación. Entonces, donde hay contaminación, no hay presencia del Señor. Por consiguiente, aunque gritemos que somos de Cristo, Dios no nos reconoce como tales. Entonces nosotros tenemos que estar claros de que en este tiempo nosotros tenemos que afirmar nuestra identidad. Si éramos, utilizando muchas de las palabras de Carmen, si éramos washi-washi antes de entrar en la pandemia, y durante estos 7 meses seguimos siendo washi-washi, y salimos aparentemente, no de la pandemia, de la cuarentena, salimos de la cuarentena igualmente washi-washi, entonces tenemos que enseriarnos, porque en esa condición estamos fuera de la cobertura de Dios
y estamos bajo la cobertura de las tinieblas. Nosotros tenemos que afirmar nuestra identidad, tenemos que fortalecer nuestra identidad, tenemos que quitarnos toda la contaminación que hay en nosotros para poder afirmarnos más y más en la identidad de Cristo. Y algo que hemos analizado y hemos visto en el Espíritu, tanto Carmen como yo a lo largo de estos meses, es que así como el mundo se está tirando hacia la maldad, la iglesia se tiene que tirar más y más hacia la santidad. Así como el mundo se está tirando hacia las abominaciones, se está tirando hacia el pecado, hacia la iniquidad, hacia la rebelión, nosotros, la iglesia, tenemos que tirarnos más hacia la obediencia a Dios, hacia la santidad y hacia una vida consagrada y una búsqueda permanente del Señor. Así como el mundo se ha tirado más hacia el ocultismo, hacia la adivinación, hacia la cartomancia, hacia la hechicería, hacia la brujería, nosotros tenemos que ir buscando más la relación con el Espíritu Santo para que nos dé entendimiento en los tiempos y nos dé discernimiento en los tiempos, nos dé discernimiento de espíritu, nos dé espíritu de profecía para poder comprender los tiempos que estamos viviendo y cuáles son los pasos que tenemos que dar convenientemente. Así como el mundo se tira hacia los argumentos de la ciencia, de la medicina, de la razón, nosotros tenemos que tirarnos hacia los argumentos de la fe, de la palabra del Señor, porque de lo contrario, si nos movemos hacia el centro, Carmen citaba en esa oportunidad una expresión, creo que fue en la prédica de ayer, cielo, citaba una expresión, si nos movemos hacia el centro, pensando en tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia, entonces nos convertimos tibios, y la palabra del Señor nos señala en Apocalipsis que a los tibios Dios los vomitará de su boca. Así que o somos fríos o somos calientes. Pero tibios ya sabemos cuál es nuestro destino. Y si fríos es porque estamos en el mundo, también sabemos cuál es nuestro destino. Entonces seamos calientes. Busquemos el fuego del Espíritu Santo para saber entonces cuál va a ser nuestro destino. Una de las preocupaciones que agitan mi alma. Amén. Muchas personas dirán, pero yo no practico brujería, yo no practico hechicería, yo no tengo mezcolanza con Babilonia. Amén. O con Egipto. Amén. Pero digo mentira. Aleluya. Murmuro. Deseo el mal de mi hermano. Blasfemo. Oro contra mi hermano, aún los salmos. Soy injusto. Y hago cosas que a Dios no le agrada, por decirlo así. Para los que comprendemos el mundo espiritual, hay una palabrita terrible que nos es nuestro amigo o es nuestro enemigo. Amén. O nos beneficia o nos perjudica. Amén. Y se llama derecho legal. Así es. El derecho legal es imperante en el mundo espiritual. El derecho legal a favor del reino de Dios o el derecho legal a favor del Dios de este siglo. Amén. Al reino de las tinieblas. El pecado le da derecho legal a Satanás y a sus demonios. Amén. La obediencia es el derecho legal a Dios operar en protección, provisión, bendición y todo lo demás. Amén, amén. Entonces, muchos de nosotros pensamos, pero yo no practico brujería, pero los está atacando la brujería. Si se levanta un compañero de trabajo, un vecino que no es cristiano o pseudo cristiano y practica brujería, hechicería o practica ocultismo, lo que sea, rapidito se lo lleva, lo agarra y lo atrapa y como dice, caza el alma de esta persona. Porque está volando, no está firme. Porque el derecho legal no tiene que ver con qué práctica de pecado esté yo cometiendo. El derecho legal, el pecado le da derecho legal a Satanás. Y te lo puedo mostrar con Ezequiel. Así es. Ezequiel capítulo, estamos hablando del capítulo 22. Dios andaba buscando. Amén. Entre los hombres gente que hiciese vallado, un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de él a favor de la tierra para que no la destruyese y no la hallaba, porque el pueblo estaba tan imbuido en el pecado. Amén. Que había una rajadura en el muro espiritual del pueblo, que no había defensa frente al embate del enemigo.
Yo puedo ser muy cristiano. Puedo orar, ayunar y saberme toda la Biblia, pero yo vivo una vida de práctica, óigame bien, práctica de pecado. Y eso es una rajadura en mi muro de protección que me hace vulnerable al ataque del enemigo. Y por eso hay cristianos afectados por la brujería, por la hechicería, por la maldad. ¿Producto de qué? De que la cobertura Dios no nos las quitó. Nosotros no le entregamos ese derecho legal a Satanás, a sus demonios, en la práctica del pecado. Por eso Dios llama tanto a su pueblo a la obediencia, no por conveniencia de Dios, sino por conveniencia nuestra. Aleluya. Para nosotros, para nuestra familia. Aunque yo le digo a los JV, aunque nos duela, neguémonos, tomemos la cruz y clavémonos en ella y sigamos a Cristo, porque es la única manera de estar cubierto por Dios, amén, protegido por la mano del Señor. Y por eso nosotros siempre llamamos al ayuno y a la oración, a la intercesión, porque Dios anda buscando entre el pueblo, hombres en la brecha, que hagan vallado. No estamos hablando de hombres como género, como sí, sexo, sino más bien hombre-mujer, una persona que haga humanidad. Haga vallado y se ponga en la brecha. ¿Cuál brecha? La brecha del pecado, la brecha de la carne, la brecha de las cosas que hacemos incorrectas. Amén. Que nos hacen daño a nosotros mismos y a nuestras generaciones, aleluya, a nuestra descendencia. Y por eso estamos llevando este programa, para que podamos comprender y la angustia, la agitación de mi alma, porque como dice Benito, cuando hay discernimiento, cuando hay un profeta o cuando hay una persona que puede ver más allá, se angustia frente a lo que está viendo, frente a la tiniebla, la sombra de muerte, frente a circunstancias que nadie está exento, hermano. Y las fisuras se ven espiritualmente. Se ven las brechas. Las brechas abiertas. Abiertas. Mira, dice que hay brechas en donde se meten zorras. Hay situaciones en donde las moscas dañan el... Hermano, la Biblia es su propio intérprete y está claro, muchos de nosotros decimos, bueno, mis hijos están así, mi casa está así, pero uno que Dios encuentra siendo vallado, una persona dentro de la familia que haga la diferencia, puede marcar un antes y un después en Dios. Amén. Y muchos de nosotros en este tiempo estamos claudicando, estamos menguando, estamos desmayando. Eso fue lo que le faltó a Sodoma y Gomorra. Personas que hicieran vallado, por eso lo único que le quedaba era la destrucción. Que busquemos en oración, en altar. Muchas personas dirán, oye, esa gente de verdad, esos JV de verdad ayunarán y orarán. Hermanos, es que nosotros hemos comprendido que el secreto de vencer las batallas es la oración y el ayuno, la búsqueda del rostro del Señor, subir al monte, buscar la unción, la cobertura, que nos ayude en este tiempo, porque con plata o sin plata nos lleva el diablo, como dicen por ahí, porque la plata no nos hace exentos del peligro y del mal. Amén. Solo la sangre de Jesucristo nos puede ayudar. Y yo creo, cielo, que creo que todos nuestros, las personas que nos siguen a través de las redes sociales, que están conectadas actualmente en Facebook, y los que van a reproducir este programa para llevarlo a mayor cantidad de personas, amén, estamos claros en algo. Estamos claros que este tiempo ha mostrado lo que hemos estado sosteniendo durante todo este programa. El dinero, la seguridad, la tecnología, la política, el desarrollo científico, el avance de la medicina, no fue suficiente para proteger al presidente Trump, ni tampoco para proteger al primer ministro del Reino Unido. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que de nada sirve el país más poderoso del mundo, de nada sirve la vivienda supuestamente más protegida contra ataques biológicos, ataques químicos y ataques nucleares como la Casa Blanca. De nada sirve nada de eso frente a una pandemia. Lo único que sirve es la cobertura de nuestro Dios y Padre Todopoderoso. De nada le sirvió a Faraón
toda la opulencia y la grandeza de Egipto, todo el conocimiento médico, biológico de Egipto para enfrentarse a las 10 plagas. Igual fueron pasados Dios les pasó por encima. Pero ¿qué fue lo único útil para un pueblo que estaba en una pequeña región llamada Gosén? El nombre del Señor. La sangre era la única garantía de protección frente a todo lo que había de venir. Entonces nosotros tenemos que estar claros en una circunstancia que crea incertidumbre. Y la mejor forma de darnos cuenta de la incertidumbre es los acontecimientos que están ocurriendo y darnos cuenta que si esto no es lo que es garantía de protección, esto no es la garantía de la prosperidad, esto no es la garantía de éxito, entonces la garantía tiene que ser únicamente Cristo. Y es, hermano, únicamente Cristo, aunque demande de nosotros dejar el viejo hombre, arrepentirnos y morir a ese viejo hombre para vivir en el nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Bueno, como dice el Salmo 91 que me encanta tanto, ¿verdad? Es el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y si usted lee de ahí para allá, nos daremos cuenta que de todo lo que dice allí, del lazo del cazador, la peste destructora, del terror nocturno, la saeta que vuela de día, la pestilencia, la mortandad, de todo nos libra cuando habitamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente. Y Carmen tiene una explicación conforme a la interpretación, a la hermenéutica del que morara al abrigo del Altísimo, y que es interesante, es simplemente cubrirse, ¿ok? Con el talit. Con el talit. Cuando se cubre bajo el talit es que voy a estar en oración, en comunión, en la presencia del Señor. Es que cuando David citaba, yo estudiaba acerca de este salmo, cuando David no citaba, dice que lo hacía cuando tenía el talit, porque el talit, el hombre cuando utiliza su talit, él lo utiliza para orar. Entonces él hacía, el que habita el abrigo del Altísimo morará. Entonces utilizaba el talit, pero era un simbolismo de estar en la presencia del Señor, bajo la cobertura de Dios, bajo la cobertura del Señor y orar. Porque no es nada más ponerme allí, no, es orar, invocar el nombre del Señor. Amén, es tener esa intimidad, esa comunión con el Espíritu Santo y la palabra que nos vaya. Por eso él dice, en la ley de Jehová está mi delicia, en ella medito de día y de noche. Son disciplinas espirituales, no son ritos ni religiosidad. Amén. Estamos hablando de intimidad, de ser íntimos con el Señor y de tener esa comunión que nos ayuda no solamente a nosotros, sino a nuestra familia a seguir adelante. Aleluya. Por eso hemos convocado 3 días más de ayuno, aparte de los semanales, porque yo creo que no podemos bajar la guardia en este tiempo. Debemos seguir vigilantes. Amén. Debemos ser sobrios y velar, ¿verdad? Frente a nuestra carne. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos, la pandemia no ha acabado, hermanos, las circunstancias no están buenas frente a muchos peligros que nos acechan, pero solo la mano del Altísimo puede protegernos. Amén. Puede cubrirnos bajo sus alas, ¿verdad? Y sus plumas nos ayudarán a estar seguros. Entonces, por eso hemos hecho este programa, porque creo que hay un pueblo de Dios atacado por la brujería, y no tiene que ver con Halloween, ni tiene que ver con... Esas son cosas. Esa brujería de Hollywood. Hay peligros más diarios y acechantes permanentes que un Halloween. Sobre los cuales muchas veces convivimos, inclusive hasta nos convertimos en evangelistas y predicadores de esos peligros. Y la verdad que es importante ser entendidos en los tiempos. Amén. Discernir los espíritus, discernir el mal, y la iglesia tiene que avanzar en el espíritu. No podemos dejar al Espíritu Santo a un lado, porque amén, solo el Espíritu Santo, el mover, la manifestación de las aguas, porque el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y creó
y estableció una vida. Entonces la iglesia no puede apagar al Espíritu Santo, no puede contristar al Espíritu Santo, ni por el tapaboca, ni por la pandemia. Nosotros, nuestro corazón, nuestra vida es el templo del Espíritu Santo y hay que avivar ese fuego dentro de nosotros para que el enemigo no tome ventaja. Y las artimañas y maquinaciones, antes que venga, como Débora, ya le tenemos el plan de Dios bien trazado para destruirlos. Aleluya. En el nombre de Jesús. Así que bueno, se nos acabó el tiempo, creo que nos fuimos un poquito más allá, pero era necesario. En los próximos programas vamos a estar hablando un poquito más. Ahora vamos a hablar sobre las vestiduras. Amén. Las vestiduras, los diferentes tipos de vestiduras que el Señor nos permite a través de la palabra ver, porque todavía siguen las vestiduras viles, las vestiduras sacerdotales, amén, las vestiduras de reyes. Y vamos a darnos cuenta como que aún sumos sacerdotes estaban vestidos con vestiduras viles, espirituales. Así que, amados hermanos, se despide de ustedes su pastor y amigo Benito Cañate y su pastor y amigo Carmen de Cañate, aquí en A los pies del Maestro Live. Dios les bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos, así que acompáñenos el próximo lunes, donde vamos a darle continuidad y vamos a profundizar más sobre algunos temas de singular importancia que nosotros tenemos que comprender para poder abrir los ojos de nuestro entendimiento a la comprensión de lo que Dios demanda de nosotros para este tiempo. Dios les bendiga.